Damos la bienvenida al doctor César Ulloa. Él es un importante académico de Ecuador, cientista, comunicador, profesor de la Universidad de las Américas. También es parte de la Fundación Esquel, una fundación con una importante misión que la cumple en forma permanente en Ecuador, de intentar nexos y aglutinar a sectores divergentes de la sociedad. Le damos la bienvenida, doctor Ulloa. Quisiéramos conocer, ante todo, su lectura, su punto de vista sobre lo que ha significado y los propósitos de la visita del presidente de Colombia a Ecuador. Ecuador y Colombia tradicionalmente han gozado de relaciones muy saludables que se ven interrumpidas cuando el expresidente Álvaro Uribe, de manera discrecional, sin ningún acuerdo previo, bombardeó Angostura. Pero luego de resuelto este impasse, se restaura las relaciones y en el Ecuador históricamente se ha tenido mecanismos entre las dos cancillerías para hacer un seguimiento, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de la región fronteriza. Este es el caso de la CONBIFRON, que es la Comisión Binacional Fronteriza. Creo que la visita de Duque de alguna manera trata de reactivar algunos mecanismos de cooperación que antes existían, no es que son nuevos, y entre ellos está algunos aspectos que me parecen medulares. La una es la reactivación de la economía en el sentido de aperturar el paso, ¿no es cierto?, después de un proceso bastante largo de pandemia. El segundo es el tema de colaboración y cooperación en términos de mecanismos de seguridad, que no es nuevo, porque las inteligencias colombiana y ecuatoriana siempre han estado en permanente colaboración. Y el tercero, indudablemente, es una visita de dos mandatarios que en su signo ideológico comparten algunas similitudes, como lo que significa la comprensión de la economía, una economía más abierta, de libre mercado, posiblemente, ¿no es cierto?, el espaldarazo de Colombia, lo que significa la intentona del Ecuador de acelerar su membresía en la Alianza del Pacífico y todo lo que significa un bloque de algunos países de América Latina que vayan de la mano y de manera contraria a estos gobiernos del progresismo o denominados como del giro a la izquierda o del socialismo del siglo XXI. Si bien quizá el anuncio más importante que se dio es la apertura de fronteras, no cabe ninguna duda de que se habrá tratado entre los dos presidentes, Iván Duque y Guillermo Lasso, ese importantísimo tema coyuntural relacionado con la seguridad. Estamos viviendo una gravísima crisis carcelaria en Ecuador que aún no tiene salida, que está relacionada con el narcotráfico, con el terrorismo, que son factores comunes en los dos países. Bueno, y aquí habría que rescatar que uno de los puntos de la conversación fue la extradición de privados de la libertad colombianos, lo que de alguna forma aligera el hacinamiento, pero no lo resuelve tampoco. O sea, es algo necesario, pero no suficiente. Creo que el Ecuador atraviesa un proceso bastante complejo de una descomposición social que se expresa en ribetes de violencia y de prácticas delincuenciales inusitadas, no antes vista, pero que además en un estado que, a mi modo de ver, está en indefensión por varias razones. La primera, por una crisis económica heredada, no provocada, que hace que en cuanto al presupuesto del Estado y a la inversión que tiene que hacer en los centros de rehabilitación social, lo haya tomado desde una lógica exigua, es decir, pocos recursos. La segunda, que no se define un modelo de rehabilitación social, pese a que el Ecuador en la época de Rafael Correa tomó el modelo de República Dominicana, eran los centros de privación de libertad de República Dominicana que se adaptaron en Ecuador. Y el tercero es que el Ecuador todavía no ha definido con mucha contundencia cuál es la línea que va a seguir en cuanto al control de los centros de privación de libertad, que se puede expresar también con la inseguridad afuera. Yo creo que el Ecuador está buscando la ayuda de países amigos, de cooperación internacional, de gente especializada, para un problema que en el Ecuador no hay claridad porque no hay los expertos, no hay los recursos y el gobierno se muestra bastante desorientado en este sentido. No vemos tampoco del gobierno alguna medida
contundente, ¿no? Además que no es un tema sencillo, es un tema complejo porque es nuevo, complejo porque nos desborda y complejo además porque no hay la atención inmediata que se requiere para resolver lo que ha sido sobre todo las últimas masacres que hemos visto lamentablemente a veces hasta en vivo y en directo. Es que él ha venido llevando adelante varias cruzadas en el Ecuador para tratar de lograr concertación social. Quisiera conocer el punto de vista de esta entidad con respecto al llamado que hizo hace 8 días el presidente Guillermo Lasso al hablar sobre la crisis carcelaria, ese llamado a la unidad nacional para lograr la paz social. Bueno, yo creo que el presidente tiene que establecer una sindéresis entre la oferta de campaña y su eslogan del encuentro con cosas puntuales. El diálogo siempre será importante, pero para que eso exista se deben crear condiciones, debe haber interlocutores, debe haber una agenda, deben haber unos temas, debe haber un cronograma y deben haber unos recursos. Y yo creo que el gobierno tiene que pasar de las buenas intenciones a establecer algunos criterios mínimos que van a posibilitar el diálogo. En ese sentido es que él viene trabajando ya desde octubre del 2019, cuando el Ecuador vivió 11 días consecutivos de estallido, en una propuesta seria, sostenida, inevitable, urgente de diálogo. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho una invitación clara al gobierno nacional como a los actores en controversia para poder nosotros facilitar un espacio que sea seguro, un espacio que sea técnico, un espacio que sea, un espacio que sea deliberativo y democrático. Entonces nosotros saludamos lo que el presidente está realizando, pero creemos que hay que pasar de ese llamado, de esa declaración pública, a acciones más contundentes. A nosotros nos entristece que el Ecuador haya concertado algunos acuerdos mínimos de las instituciones que conforman el Consejo de Seguridad Nacional alrededor del problema carcelario. Nosotros creemos que el diálogo debe ir a aspectos sustantivos de la vida cotidiana, como es el desempleo, como es la inseguridad, como todo lo que tiene que ver en establecer unas soluciones de la seguridad social que estén soletas y todo lo que significa apuntalar a satisfacer servicios básicos, pero sobre todo a buscar una estrategia donde no estén golpeados los sectores como la educación, como la salud, que son sectores que demandan que el Estado no deje de invertir, sino que más bien el Estado sea inteligente en buscar fuentes de financiamiento, porque el sector social finalmente es lo que le puede sostener en una época compleja, Gustavo. ¿Qué respuestas ha tenido Esquel en cuanto a las sugerencias que ha presentado al gobierno? A ver, nosotros podemos advertir que el gobierno en esta primera etapa de los diálogos nacionales ha concurrido con representantes de los distintos ministerios, pero ahora la etapa del diálogo se va a evidenciar en la medida de que esos representantes en las mesas de los acuerdos hagan un compromiso sustantivo y que nosotros podamos hacer seguimiento de aquellas cosas donde el gobierno establece que lo va a desarrollar. Entonces, en una primera instancia, el gobierno ha concurrido y eso nos llena de beneplácito, como también han concurrido los otros actores que están en controversia, pero creo que ahora entramos en una etapa de establecer criterios, de establecer tiempos y de saber de dónde salen los recursos para poder destrabar este entuerto que vive el Ecuador durante todas las semanas. Entonces nosotros esperamos y aspiramos que en estas semanas que vienen, donde las mesas ya van a comenzar a su trabajo, las mesas de diálogo, se pueda establecer acuerdos concretos. No solo está en concurrir, sino en comprometerse y en hacer las cosas en las que públicamente el gobierno ha establecido que va a llevarlo a cabo, ¿no? Latinoamérica sigue siendo un sector efervescente del mundo. Ha habido elecciones en varios países, esas polémicas elecciones, si se las puede llamar así, en Nicaragua, elecciones también controladas en Venezuela, y ese resultado previsible, pero que no deja de ser impactante en Chile, en donde dos sectores de extrema derecha y de un sector de izquierda que genera muchas dudas, por una parte, por la novicia del candidato,
y por otro por lo que representa, ha puesto en Chile la atención de Latinoamérica. ¿Cómo miró usted ese resultado del día de ayer? Bueno, Chile no ha resuelto sus heridas desde el 73, donde se provoca el golpe de Estado al expresidente Allende, que además se suicida el día que hay la toma por parte de los militares. Y creo que Chile era uno de los países que se le vendía como paradigmático en el sentido de que registraba anualmente el mayor crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico no resolvió las brechas que cada vez seguían haciéndose más amplias entre quienes superaban un nivel de ingreso a la población pobre, ¿no? Creo que es esa acumulación de insatisfacción de los segmentos más pauperizados llevó a un estallido que se expresa con algunos pedidos concretos que tiene que ver con una nueva carta de nacimiento del Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente que luego pondrá en referendo a votar a la mayoría de la población. Luego se expresa con una exigencia de que el Estado tiene que tener mayor inversión en el sector social. Y ahí hay dos temas muy complejos. El primero es replantear el sistema de seguridad social chileno, porque además hay una participación privada que deja por fuera en términos de acceso, cobertura, oportunidad y calidad a la mayoría de chilenos y chilenas. Y la tercera, que es un tema que venía antes del estallido en Chile, que es el tema de la educación. En Chile es un privilegio la educación, sobre todo la educación superior. Si esto no resuelve indistintamente del candidato que gane en la segunda vuelta, Chile seguirá deteriorando la convivencia y los estallidos serán cada vez más frecuentes. Lamentablemente, las posiciones en Chile se encuentran polarizadas en el sentido de que pierden los partidos tradicionales, es decir, aquellos que integraban la concertación, es decir, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido Comunista, y también pierde la derecha que venía siendo un raigambre de las políticas económicas que dejó el régimen de Augusto Pinochet y los llamados Chicago Boys. Chile está polarizado entre una extrema derecha con un candidato que casi tiene unas versiones bastante similares a Donald Trump cuando él dice que va a acabar una cerca para evitar el proceso migratorio latinoamericano. Y por el otro lado, un candidato de izquierda, Boric, que es la expresión por fuera de los partidos tradicionales y donde nosotros podemos ver que no hay un punto intermedio en las propuestas. Es decir, o se es muy a la izquierda o se es mucho a la derecha. Entonces, Chile está en vigilia permanente, ninguno de los dos candidatos ha alcanzado el 30%, y este es un tema complejo porque quiere decir que ni siquiera 3 de cada 10 chilenos y chilenas han votado por ninguno de los dos finalistas. Es decir, a más de estar polarizada la elección, es una elección muy fracturada en donde los niveles de legitimidad de los dos finalistas son bastante bajos. No nos olvidemos que una elección también polarizada fue la última que vivimos en las intermedias de Argentina, en donde sigue siendo la disputa entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, que es una tendencia de derecha, y en América Latina también se vive procesos muy complejos como prácticamente la institucionalización de una dictadura al evitar elecciones libres y competitivas en Nicaragua y el caso de Venezuela que termina siendo ya un caso bastante complejo, ¿no? Y en Argentina irrumpió también la extrema derecha. Fuerte, claro, con el candidato Milei, que es un candidato que queda tercero en Buenos Aires y que desde una perspectiva libertaria trata de posicionar la autorregulación en la máxima expresión en todas las actividades, ¿no? Entonces, América Latina está recorrida por un lema, que es un lema complejo: libertad, orden y progreso. Parecería que se trata de imponer un populismo autoritario de derecha que combina las libertades económicas, el control del Estado o el disciplinamiento y el progreso solo en términos de crecimiento de las clases socioeconómicamente altas, ¿no? Es un tema muy complejo, Gustavo. Más allá de esa final que será intrigante, quizá de infarto, que se dará el 19 de diciembre en Chile, vayamos al tema de la constituyente. Chile ha tenido gravísimos problemas, como usted lo ha señalado, que indujeron y justificaron a la figura de la Asamblea Constituyente.
pero nos queda el recuerdo y la experiencia, tras lo que sucedió en procesos similares en Ecuador y otros países que llevaron a un deterioro de la democracia, a la creación de gobiernos hiperpresidencialistas, autoritarios, que entre sus objetivos tenían el de perennizarse en el poder. ¿Cómo ve usted este proceso? Bueno, un proceso bastante fracturado, porque si la izquierda hubiese tenido la contundencia en el proceso de arrastre de la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente a lo que fueron las presidenciales, el resultado sería diferente. Es decir, vemos que hay una falta de sintonía entre lo que ocurre en el proceso constituyente y lo que ocurre en las elecciones presidenciales. Porque claro, si hubiese habido correspondencia entre el clamor popular de cambio, posiblemente la izquierda hubiera tenido mayor rendimiento en las elecciones presidenciales y eso no estamos observando. Por eso habría que ver con mucho detenimiento cuál va a ser el texto que va a ser propuesto sobre la base de referendo para que la gente se exprese. Y si vemos una emergencia de la derecha, porque además no nos olvidemos que quien queda tercero en las elecciones de Chile es un candidato del centro a la derecha. Es decir, no está asegurado tampoco que el texto constitucional sea aprobado, ¿no? Habría que ver con mucho detenimiento. Entiendo que el proceso nacional constituyente en Chile ha tenido muchos tropiezos, en el sentido que hubo mucha gente nueva, pero sin experiencia, en el sentido de lo que significa la redacción de una carta de nacimiento de un Estado, de un proceso refundacional. Por eso habría que ver cuánto influye, ¿no es cierto?, la elección del balotaje en Chile y el proceso de redacción de la Constitución, que además tiene que ser nuevamente votada, ¿no? Finalmente, ¿cómo ve usted aquí en Ecuador la situación contemporánea, las tensiones sociales, cuando en esta semana habrá elementos que seguramente catalizarán la situación? La respuesta que debe el presidente de la República a la CONAIE, la reforma tributaria, las reformas propuestas por la Asamblea al presupuesto del Estado y otros temas. Bueno, el escenario es sencillo en cuanto a la lectura, en el sentido de que el gobierno no cuenta con los recursos para satisfacer las reivindicaciones históricas que la CONAIE exige. Y cuando no hay la posibilidad de llegar a acuerdos mínimos, entramos a un escenario de suma cero, en donde posiblemente quienes están apoyando la tesis del dirigente ISA tendrán, ¿no es cierto?, una estrategia permanente de protesta, de paro y movilización. A ello habría que sumar el anuncio de los estudiantes universitarios, de las públicas y cofinanciadas, que el 25 de noviembre también se van a manifestar por el recorte presupuestario del 2022. Y además, yo diría que si bien el tema pasa por recursos, también me da la impresión que el gobierno no ha abierto la cancha lo suficiente en el sentido de que todavía no encuentra los interlocutores válidos que puedan establecer un relacionamiento adecuado con las distintas bancadas del legislativo. Me da la impresión que el Ejecutivo muestra una debilidad. Veo que fue muy exitoso en términos de sus primeros meses respecto de la principal oferta que fue la vacunación, pero veo mucha debilidad en el manejo político. Me da la impresión que hay una curva de aprendizaje que todavía no logra estabilizarse. Y yo creo que ahí el presidente tiene algunas alternativas en el sentido de plantearse una estrategia que no la conocemos, buscar unos interlocutores adecuados y buscar cuál es aquello que se puede rescatar en términos por lo menos de amortiguar la convulsión social que se viene, ¿no? Yo creo que se viene una convulsión social inevitable por la misma situación que vive el país. 7 de cada 10 personas están desempleadas y eso algún rato tendrá que expresarse, no por llamado de la CONAIE, sino por la misma insatisfacción e impotencia social. Esto ocurrió ya en España, en el paro de los indentados, esto pasó en Occupy en Estados Unidos, esto pasó en Chile. Es decir, no, yo creo que la protesta va a venir por un sector que no necesariamente es el indígena. Hay mucha insatisfacción por la misma situación de precariedad que vive la mayoría de la población en el Ecuador. Y por cierto, esta no es una crisis provocada por el gobierno, es una crisis heredada, pero que la tiene que asumir.
y ahí creo que hay algunas dificultades en el gobierno que por lo menos comienzan a ser evidentes, ¿no? Súmele a esto la lectura de Ecuador Open for Business, que ha dejado muy claro de que vienen las concesiones, el extractivismo, la gran minería, sin la confianza de que el gobierno ha realizado una depuración adecuada del equipo de gobierno, de la burocracia ecuatoriana que connive con grupos de poder y empresarios corruptos. Indudablemente, creo que el esfuerzo que ha hecho el Open for Business, que escuché un anuncio de que se compromete una inversión de $2.000 millones, sobre todo en el área estratégica, energética y de hidrocarburos y minera, habría que verlo con cuidado, ¿no? Yo creo que los mensajes en la última elección fueron claros, hay una corriente bastante contundente, sobre todo del voto joven que quiere otro tipo de manejo y el tema ambiental es clave. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente que el gobierno no logra resolver todavía, pero que insisto, por último, el anuncio de los 2.000 millones no son inmediatos, ¿no? Habría que decir eso, o sea, hay un compromiso de inversión, pero la inversión se verá, por último, si se concreta, posiblemente en los 2 primeros años, no antes. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo, un cordial saludo, siempre a las órdenes, un buen día. Gracias al doctor César Ulloa, quien es uno de los directivos de Esquel, cientista, político y comunicador. Nos vamos a una breve pausa.